Bien, en esta ocasión entonces vamos a hablar de la enfermedad diarrea neonatal de los terneros o enteritis de los terneros. Podemos definirla como una enfermedad multifactorial causada por una asociación de virus y bacterias y que afecta a terneros en los periodos peri y neonatal y se va a caracterizar por síntomas entéricos y afecta al estado general del animal. Los periodos peri y neonatal se refiere al periodo transcurrido entre el nacimiento y los 35 días de vida, definiendo periodo neonatal al nacimiento hasta las más o menos 12 horas de vida y perinatal desde las 12 vidas hasta los desde las 12 horas de vida hasta los 35 días de vida. Cuando hablamos de la etiología de este complejo entérico, justamente lo nombramos como complejo entérico porque en realidad hay muy frecuentemente una asociación de agentes infecciosos que producen el trastorno. Entonces tenemos que en su etiología podemos describir como agentes primarios a los virus, que en lo general no suelen causar por sí mismos infecciones graves, salvo bajo ciertas circunstancias muy especiales, sino que se comportan como agentes que abren la entrada de otros agentes que sí van a agravar los cuadros. Dentro de los virus que podemos mencionar, tenemos como muy frecuentemente, y se presenta con mucha asiduidad, al rotavirus, que afecta a la zona apical de las vellosidades intestinales. Generalmente es autolimitante, es decir, en 48 a 72 horas el animal puede controlar esta infección. Es el menos agresivo y el que está más difundido. El problema con los rotavirus es que justamente en lo que le lleva al animal controlar la enfermedad, pueden abrir la puerta para que se instalen otros agentes que vamos a ver enseguida. Otro virus de los que podemos nombrar es el coronavirus, que este sí ya causa una infección más grave porque afecta a la zona apical, pero también la zona basal de las vellosidades intestinales. Es más agresivo que el rotavirus, pero es menos frecuente en su aparición. Y también hay otros enterovirus que pueden causar este trastorno. Como agentes secundarios tenemos a la Escherichia coli, que se puede comportar como agente primario dentro de la primera semana de vida, es decir, causar una infección por sí misma, sobre todo ciertas cepas de Escherichia coli que tienen la facultad de poder unirse a las paredes del intestino y causar desde ahí una agresión. Y luego de este tiempo, la Escherichia coli se va a comportar como un agente secundario. También especies de la bacteria Salmonella. Y otros agentes que se pueden comportar como secundarios, pero también como predisponente, podemos nombrar al virus de la diarrea viral bovina y también aquí a ciertos parásitos protozoarios, por ejemplo. Dentro de la epidemiología tenemos que nombrar que la fuente de infección generalmente puede ser la madre, es decir, en los animales adultos estos agentes infecciosos se comportan como banales, van a estar infectando las vías digestivas, pero sin causar enfermedad. Pero sí se comporta como fuente de infección para un animal joven susceptible. Y por supuesto el animal enfermo, otros terneros del lote, que estén eliminando justamente agentes con la materia fecal, se van a comportar como fuente de infección. La puerta de salida va a ser el ano, el vehículo de eliminación las heces, y la vía de transmisión va a ser directa por el lamido entre animales e indirecta por instalaciones y utensilios contaminados justamente con esta materia fecal. La puerta de entrada es la boca, y los huéspedes susceptibles, los terneros, entonces desde las 12 horas de nacidos, o antes a veces, hasta los aproximadamente 35 a 45 días de vida. Decimos que esta enfermedad es multifactorial porque el solo hecho de que esté presente el agente o los agentes infecciosos no significan que el ternero vaya a desarrollar el trastorno entérico,
sino que tienen que influir también otras causas predisponentes, otros factores tienen que estar influyendo para que se dé la combinación necesaria para que los terneros presenten la diarrea. Dentro de estas causas predisponentes podemos nombrar, por ejemplo, una insuficiente inmunidad calostral. Esta insuficiente inmunidad calostral se da en algunos casos en que, por ejemplo, se sabe que la absorción intestinal de las inmunoglobulinas que están provistas por el calostro en la cría sucede en forma muy eficiente hasta las 6 horas a 12 horas de haber nacido, y a las 24 horas de haber nacido, esta absorción de la inmunoglobulina como proteína completa se detiene, pierde esa capacidad del intestino del recién nacido, y las proteínas comienzan a ser digeridas como serán de ahí en adelante por toda la vida del animal. Entonces es muy importante que el ternero pueda mamar este calostro, que este calostro tenga cantidad y calidad suficiente, y todo esto suceda entre las 6 y las 12 y no más allá de las 24 horas de haber nacido. ¿Cuándo se torna insuficiente la inmunidad calostral? En diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando la madre llegó en un estado nutricional deficiente al momento del parto, por ejemplo, por haber atravesado un invierno muy riguroso o muy seco, con poca oferta forrajera en los campos, esto puede provocar que las madres lleguen flacas al momento del parto, y esto hace que, siendo las inmunoglobulinas una proteína, y siendo la proteína el componente más caro, si se quiere, dentro de la nutrición animal, esta vaca que está con un déficit alimenticio va a producir calostro, pero de baja calidad y de poca cantidad. Esta es una de las causas que puede provocar una insuficiente inmunidad calostral. Otra de las causas puede ser, por ejemplo, en hembras que no tienen experiencia como madres, por ejemplo, las vaquillas, digamos, las vacas de primera aparición. Esta hembra muchas veces, como no conoce el proceso de parto y la atención de su cría, muchas veces esto también está determinado por las razas, hay razas que son mejores madres que otras. En general, entonces, esta hembra que no tiene experiencia muchas veces puede abandonar a su ternero recién nacido en vez de justamente inducirlo, limpiarlo e inducirlo a que mame, a que se pare y mame por primera vez. Entonces, este grupo de hembras, las de primer parto, son las que más atención requieren a la hora de el periodo de los partos, porque justamente tienen esta falta de experiencia como madres. Otras causas que también se pueden dar, sobre todo en algunas cruzas índicas, es que hay vacas que tienen demasiado desarrollados los pezones por provenir de razas índicas que tienen esta característica. Entonces esto hace que el pezón de la ubre tenga un tamaño tan grande que el ternero no sea capaz de poder tomarlo correctamente y poder succionar y tomar ese calostro en las primeras horas de vida. Entonces todo esto son cuestiones que hay que estar atentos en el periodo de los nacimientos para poder justamente eh, ayudar a los terneros durante estas horas que son críticas y decisivas. Entonces, otra causa predisponente va a ser el manejo deficiente. Asociado con la insuficiente inmunidad calostral va a estar el manejo, porque la mala nutrición de los vientres al momento del parto es un problema de manejo. La mala atención de los terneros recién nacidos es un problema de manejo. Entonces, todas estas cuestiones están estrechamente relacionadas. El tipo de producción. Bueno, acá tenemos que, por ejemplo, en los tambos es muy frecuente que el ternero no permanezca más de 24 horas junto con su madre, porque se lo deja mamar este calostro, y después se produce lo que se llama el desmadre, y los terneros van a ser criados en sistemas como este de crianza artificial, donde se les suministra sustituto lácteo, o en algunos casos leche de hembras nodrizas, pero en todos los casos va a estar separado de su madre. Entonces, este hacinamiento de terneros,
que no están en contacto con la madre y que están siendo alimentados de manera artificial, puede predisponer a la aparición de este complejo entérico del bovino. Y otro factor predisponente es la deficiencia en los planes de vacunación. Hacia el final de la clase vamos a ver cuál sería la manera correcta de pensar en un plan de profilaxis para esta enfermedad. Entonces la patogenia es bastante sencilla. Ocurre la infección con los agentes tanto virus como bacterias o incluso protozoarios del intestino de los terneros, que sumada a esta infección a factores predisponentes como el estrés, el manejo, la acción de otros gérmenes. Recordemos que el virus de diarrea viral bovina, por ejemplo, es un virus inmunosupresor. Entonces, esta inmunosupresión puede actuar sobre la capacidad del ternero para defenderse de los patógenos entéricos. Esto va a provocar entonces el desequilibrio entre el agente y el huésped y la manifestación de la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces vamos a tener que describir siempre una hipertermia, pero esta hipertermia va a ser en el momento inicial, cuando el cuerpo de ese recién nacido o neonato o perinato va a estar en condiciones de defenderse, de montar una respuesta inespecífica como es la fiebre, para tratar de controlar el desarrollo de los agentes infecciosos en su intestino. Va a haber diarrea, que va a ser de distintas características según cuáles sean los agentes, pudiendo ser desde un color normal, amarillento, si fuera Escherichia coli, hasta un color más sanguinolento si estuvieran interviniendo coccidios o salmonelas. Como consecuencia de la pérdida de líquidos y electrolitos va a haber deshidratación, va a haber decaimiento y al final del proceso previo a la muerte del ternero, puede llegar a haber hipotermia, porque el animal entra en un shock hipovolémico. La deshidratación se puede evaluar por la humedad del morro, el hundimiento del globo ocular, el tiempo de retracción del pliegue cutáneo y la disminución de los reflejos como el reflejo de succión. Ahora vamos a ver esta información bastante más organizada cuando abarquemos el tratamiento de la enfermedad. Entonces aquí tenemos un ternero donde se ve que este animal tiene el ijar totalmente hundido, está decaído, no está normal. Esto se da por la deshidratación y porque está perdiendo líquidos. La diarrea, como dijimos, puede ser de un color amarillento, un color verdoso normal. Fíjense esta diarrea acá en el suelo donde está el animal, hasta diarrea con sangre en los casos de salmonelosis o coccidiosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Tenemos que saber que esta es una enfermedad que puede llegar a causar muchos problemas cuando se presenta en las explotaciones, porque puede tener una incidencia de hasta el 60% de los animales, es decir, de un rodeo de 100 terneros podemos llegar a encontrar hasta 60 enfermos con estos síntomas que acabamos de describir. Y puede causar una mortalidad de hasta un 20%. Entonces, para el diagnóstico clínico vamos a recurrir a la anamnesis, donde en la anamnesis vamos a tratar de recuperar la mayor cantidad de datos, sobre todo sobre esos factores predisponentes de los que venimos hablando. Si cómo están los rodeos de vacas al momento del parto, si son vaquillas de primera aparición o son vacas ya madres de varias apariciones, cómo se hace el manejo de los recién nacidos, si se sale a recorrer y con qué frecuencia se recorren los potreros de recién nacidos, el tipo de explotación, si es intensiva o extensiva, todos esos datos que nos van a dar una idea de los factores predisponentes que están actuando, los tenemos que recuperar en la anamnesis. La otra base, la otra pata en la que se basa nuestro diagnóstico clínico son las manifestaciones clínicas, que son las que acabamos de describir, y las lesiones en el caso de que nos encontremos con animales muertos y vamos a hacer una necropsia donde vamos a ver, por supuesto, el intestino como el lugar donde hay mayores alteraciones. ¿Qué podemos realizar como diagnóstico de laboratorio? Bueno, hay autores que consideran que es interesante llegar a un diagnóstico de laboratorio para establecer justamente, si bien siempre hay una asociación de agentes infecciosos,
se tiende a buscar cuáles son los agentes infecciosos que están en este momento causando el problema para poder decidir el mejor tratamiento en cada ocasión. Entonces, para el laboratorio vamos a recurrir al cultivo bacteriano en el caso de que querramos determinar si hay bacterias como Escherichia coli, Salmonella actuando en el lugar. Se puede realizar diagnóstico de ELISA para determinar virus como rotavirus y coronavirus. Se puede hacer observación de parásitos en materia fecal, por ejemplo, para determinar si hay protozoarios. Para esto se van a remitir muestras de materia fecal, en el caso de que sean animales vivos, o trozos de intestino en el caso de necropsias, y siempre tenemos que tomar de 5 a 10 animales del lote afectado, y preferentemente debemos seleccionar animales que no hayan sido tratados y que estén en los estadios iniciales para poder tener una mejor idea desde el laboratorio de cuáles son los agentes que están actuando en esta ocasión. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con diarrea viral bovina propiamente dicha, como en su forma diarreica, otras parasitosis intestinales y cuadros entéricos causados entonces por otros gérmenes. El tratamiento primordialmente va a consistir en la reposición de fluidos y electrolitos, siempre seleccionando la vía, que puede ser oral, subcutánea o endovenosa, en función de la gravedad de la deshidratación. Y aquí tenemos un cuadro donde, según el grado de deshidratación, vamos a tener un cálculo, una estimación del déficit del equilibrio ácido-base en miliequivalentes por litro, que es lo que vamos a tener que reponer. Los signos clínicos que nos van a indicar cada grado de deshidratación y qué respuesta podemos esperar a la terapia de rehidratación. Y es así que tenemos que entre un 0 y un 5% de deshidratación, el déficit es el que ustedes ven acá, casi no hay ningún signo clínico y en general no se trata porque se repone por sí solo el animal. Cuando la deshidratación ya va de un 6 a un 8%, vamos a ver como signos clínicos que los ojos van a estar hundidos levemente, va a haber una pérdida de elasticidad de la piel, y entonces va a tardar entre 3 y 5 segundos en volver a la normalidad cuando hacemos el pliegue de piel para evaluar hidratación. La conjuntiva de los ojos puede estar inyectada de sangre, es decir, la vemos congestiva, y la boca seca. Y ahí podemos esperar, que una respuesta a la rehidratación por cualquiera de las 3 vías sea buena, es decir, el animal se recupere normalmente y de forma rápida. Cuando la deshidratación alcanza entre un 8 y un 10%, los ojos van a estar mucho más hundidos, el pliegue de piel ya va a ser persistente durante más de 10 segundos, las membranas mucosas van a estar secas en general, el animal no se para y empieza a verse la ausencia del reflejo de succión. Entonces, cuando el animal tiene ausencia del reflejo de succión, la respuesta a la rehidratación oral va a ser regular a nula, porque va a ser muy difícil darle una terapia de rehidratación oral. Además, su intestino está tan alterado en su función de reabsorción que va a ser muy difícil que reequilibre los electrolitos por esta vía. La vía subcutánea puede dar un resultado regular y la vía intravenosa va a dar un buen resultado. Entonces esta sería nuestra vía de elección en el tratamiento. Si la deshidratación ya es más grave, entre un 10 y un 14%, el animal está en shock hipovolémico, entonces tiene las extremidades frías, el pulso débil, el animal está deprimido y comatoso, el pliegue de piel no regresa a la normalidad, persiste, y la vía oral y subcutánea tienen un efecto nulo, y la vía intravenosa tiene un efecto regular a nulo. Es decir, si nosotros encontramos animales con este grado de deshidratación, ya estamos tarde para poder instaurar un tratamiento que sea exitoso. Y otra medida de tratamiento consiste en la administración de antimicrobianos según la etiología determinada. ¿Cómo podemos establecer la profilaxis de esta enfermedad? Lo ideal es vacunar a la madre con 2 dosis, con un intervalo no menor de 15 días entre ambas, en el último tercio de la gestación. ¿Por qué esto es lo ideal?
porque de esta manera nosotros estimularíamos la producción de inmunoglobulinas en esa hembra gestante, y esta estimulación de inmunoglobulinas va a resultar en un calostro con más cantidad y calidad de inmunoglobulinas contra estos agentes infecciosos que el ternero va a recibir en forma pasiva durante las primeras horas de vida. En los casos en que las madres no fueron vacunadas de esta manera, y si las recomendaciones de los laboratorios productores de vacunas lo indican, se puede aplicar al ternero 2 dosis a partir de los 15 días de vida y con el mismo intervalo señalado anteriormente, es decir, 15 días entre ambas dosis. Pero acá, sabiendo que tendríamos que resolver un problema de una falta de protección de esos terneros antes de los 15 días de vida, donde tampoco se puede colocar vacunas porque la termorregulación y el sistema inmune del ternero no van a responder bien a una inmunización por vacunas artificial. Entonces siempre nos quedamos con la recomendación de que es mejor vacunar a la madre en el último tercio de la gestación. ¿Cuál sería el manejo sanitario que se recomienda para prevenir esta infección? Y bueno, como siempre, el manejo sanitario va a estar tendiente a reducir o minimizar la influencia de los factores predisponentes. Entonces, todo lo que tienda a controlar los factores predisponentes va a ser un buen manejo sanitario para esta enfermedad. Entonces, en los rodeos de cría, por ejemplo, debemos mantener separados el rodeo de vaquillonas preñadas con el de vacas preñadas, para poder prestarles mejor y mayor atención a las primeras, a las vaquillonas preñadas, porque son las hembras que tienen menos experiencia como madres. Entonces van a requerir de una mayor insistencia en la atención para que ellas cuiden a su ternero, para que le den calostro, o controlar si hay algún ternero que no está calostrando, para que el personal intervenga, para que pueda este ternero mamar. Otro manejo sanitario es mantener un buen nivel nutricional a los vientres preñados y sobre todo en los últimos 60 días de gestación, que es cuando justamente el ternero gestante le requiere de mayor cantidad de nutrientes a esa hembra, que los terneros, perdón, el ternero gestante dije mal, el ternero en gestación le requiere más nutrientes a la hembra gestante. Otra medida de manejo es que los terneros ingieran cantidades suficientes de calostro durante las primeras 6 horas de vida. Esto está relacionado con todo lo que venimos hablando. Evitar el contacto entre terneros, cabeza y cola de parición. Esto tiene que ver con que los animales de la cola de parición pueden haber nacido hasta 3 meses después de los de cabeza de parición. Entonces puede suceder que cuando ya los terneros cabeza de parición tienen 90 días y son resistentes a la acción de los agentes infecciosos, si toman contacto con terneros recién nacidos que todavía están susceptibles, pueden comportarse como fuente de infección para estos últimos. Vacunar a las madres, como veníamos diciendo, en el plan indicado. Separar a los animales enfermos con sus madres y mantenerlos en lugares apropiados. Esto es bueno porque el animal enfermo está eliminando mucha mayor cantidad de agentes infecciosos al ambiente que los animales que no están padeciendo la enfermedad. Entonces, separarlos a ellos y a sus madres nos va a permitir una mejor atención de estos animales afectados y además una menor transmisión hacia los animales que todavía están sanos y son susceptibles. Evitar criar o mantener terneros en potreros con antecedentes de neumonía y enteritis. Esto es porque a veces hay condiciones de los mismos potreros que predisponen a que los terneros, por ejemplo, si es un potrero donde hay una sola zona de altura y todo el resto del potrero es bajío, es bañado con agua, esto, por ejemplo, puede provocar que las madres bajen a comer la vegetación que crece en el agua y los terneros queden hacinados en el lugar de altura. Y esto provoca justamente una situación donde se predispone a la transmisión de agentes entéricos. Entonces, esos potreros ya no serían indicados para criar o para dejar allí a los terneros recién nacidos con sus madres. Y por supuesto, en todos los casos, capacitar al personal. Porque como vimos en la sección del tratamiento, el hecho de que el personal sepa
reconocer un animal con problemas en forma temprana y pueda avisar en forma temprana para que se le realice el tratamiento, es determinante del éxito o el fracaso de este tratamiento. En los tambos, además de las medidas señaladas como generales para los rodeos de cría, que son todas las anteriores, en este caso de los tambos debemos tener en cuenta condiciones especiales de este tipo de producción. Estas son: debemos contar con una adecuada cantidad de sustituto lácteo al inicio de la época de parición. No podemos vernos en la situación de que nos encontramos sin suficiente cantidad de sustituto lácteo y eso provocaría, por ejemplo, que no le demos cantidad y calidad adecuada de alimento a los terneros, cuya única fuente de alimentación va a ser este sustituto lácteo. Porque como dijimos, el ternero en el tambo solamente está 24 horas con la madre y después ya se desmadra. Evitar el hacinamiento de terneros en superficies reducidas. Debemos estimar muy bien las dimensiones de los lugares donde los terneros se van a recriar, porque tiene que haber condiciones suficientes de espacio para todos. Evitar el contacto entre terneros de distintas edades. Una buena higiene de los utensilios para la crianza artificial, como las jaulas, las estacas, los baldes donde se les da agua y sustituto lácteo, las mamaderas. Todo esto se debe higienizar diariamente con hipoclorito de sodio al 0,25% y luego enjuagar con abundante agua. Y utilizar cal para el saneamiento de los corrales de tierra cuando se realiza el vacío sanitario, es decir, cuando se terminó de recriar un lote de terneros en una guachera y antes de ingresar el siguiente lote de terneros, podemos hacer unos días de vacío sanitario y en este momento echar cal en estos corrales de tierra para realizar un saneamiento del ambiente. Bien, esta es la bibliografía de consulta, que como siempre la tienen disponible, y esto es toda la clase de diarrea neonatal del ternero.